Javier. Estupendo, hola Jorge. Buenas tardes. Hola a todos, muy buenas tardes a todo el mundo. Bueno, vamos a empezar un poquito con el tema de Hyper-V y quién soy yo y qué es lo que hago aquí y todas estas cosillas, ¿no?, que se acostumbran a hacer al principio de cualquier tipo de webinar, ¿no? Intentaremos no extendernos mucho, a ver si tenemos un poquito de tiempo para ver ciertas consolas y funcionalidades de Xen Desktop directamente conectando un entorno. Veréis que hemos tenido que hacer un poquito de apaño, ¿no?, porque normalmente yo trabajo con entornos Mac para hacer los accesos. Y bueno, hemos hecho un inventillo para que pueda funcionar y podamos conectar desde Live Meeting a un entorno laboratorio que tenemos por aquí totalmente operativo, ¿no? La idea es contaros un poquitín lo que se pretende a nivel de VDI y hacia dónde se está enfocando el mercado un poquito actualmente, ¿no? Hacia dónde podríamos enfocarlo y cuáles son las distintas posibilidades, ¿no? De ahí el título de más allá de VDI, ¿no? Para que os deis a una idea, a nivel de agenda daremos un poquito de presentación, quién soy yo, veremos un poquito de Hyper-V, muy genérico porque ya han habido otros webcasts donde se han hablado extensamente de estos temas y tampoco nos centraremos mucho en Hyper-V, no es nuestro foco. Veréis que hay ciertas novedades con Xen Desktop, como poderla manejar todo desde System Center, desde Configuration Manager 2012, y bueno, si no nos pasa nada también intentaremos haceros una demostración de eso si no nos fallan. Bueno, son las cosas del directo, ¿no?, que acostumbra a pasar. Veremos lo que es la parte de virtualización de escritorios, el sistema de licenciamiento, tanto a nivel de Microsoft con sus distintos tipos de licencia y el cambio que ha existido últimamente a las nuevas licencias de VDA. Un poquito de arquitectura de Xen Desktop para que veáis la operativa y el funcionamiento del broker, cómo funciona a nivel general, ¿no?, y todo lo que es la parte de almacenamiento, que es uno de los puntos más delicados y más importantes en cualquier entorno de estas características, ¿no? Sobre todo todo lo que son servidores, procesadores que se utilizan en los distintos servidores, como son los de tipo UMA y tipo NUMA, y todo lo que ello refleja a nivel de ampliaciones y de operativa, ¿no?, de todo el entorno. A nivel general, pues bueno, comentaros que bueno, desde el 2005 creé una comunidad dedicada 100% a Citrix, solo nos dedicamos a esto, y hay aproximadamente unos 4.000 usuarios registrados, tanto profesionales como amateurs, donde estamos dando allí soporte totalmente gratuito y disponéis de guías de instalación, configuraciones de las distintas soluciones de este fabricante, incluidos también artículos y documentación enfocadas también a hipervisor de Microsoft, a Hyper-V y a distintos entornos centrados también en este tipo de plataformas, ¿no? La comunidad, pues bueno, es tpxdown.com, podéis seguirme en Twitter y luego en LinkedIn también hay un grupo dedicado a ello. Podéis escribirme en cualquiera de los dos emails que tenéis allí y será un placer responderos también a las distintas dudas que podáis plantearme, ¿no? A nivel general, todo lo que es el entorno, lo que sería un entorno de virtualización de escritorios, luego veremos un poquito lo que es, ¿no? Se basa siempre en un hipervisor, que puede ser Microsoft Hyper-V, que es uno de los que recomendamos actualmente. Podemos montarlo sobre Xen Server también y sobre VMware. Son los tres entornos soportados, los tres hipervisores soportados por Xen Desktop. La última versión que ha aparecido de esta solución se integra perfectamente con Microsoft System Center, tanto a nivel de la gestión de las VMs con Virtual Machine Manager 2012 y el Configuration Manager, ¿vale? Digamos que desde la parte de Configuration Manager podremos dar de alta y gestionar todo lo que sería un entorno basado en Xen Desktop sin tener que acceder directamente
a las consolas específicas de la solución de Citrix, ¿no? Lo que nos aligera un poquito más el tema y nos enfoca más a una centralización de la gestión, ¿no? en todo este sentido. A nivel de Microsoft Hyper-V, bueno, todos sabéis que las VM soportadas son de 32, 64 bits, tenemos un máximo de RAM de VM pues, de 64 gigas, tienes más de 1000 VMs soportadas y lo manejamos en clúster, y otra serie de funcionalidades interesantes como es el formato VHD con acceso a pass-through directo a disco y la manipulación offline del Virtual Hard Disk, ¿no? Además de los snapshots típicos y demás operativas que podemos encontrarnos en el hipervisor y en otros que hay en el mercado, ¿no? El soporte NLB, WLAN, TCP offload y Jumbo Freight también es una de las características importantes que podemos tener dentro de un entorno de Hyper-V. Más de ello lo que os he comentado, el uso o la integración de Microsoft System Center, Virtual Machine Manager y Configuration Manager son dos de los puntos nuevos o novedosos que se han incluido en lo que serían las distintas soluciones del fabricante Citrix, que está 100% ligado con Microsoft en todo lo que son los distintos entornos de virtualización. Lo que tendríamos que saber, o la primera definición o la primera pregunta que nos podemos encontrar es lo que es virtualizar un escritorio, ¿no? Por norma general, marcamos como decir, pues bueno, vamos a utilizar un Windows XP, un Windows 7, lo vamos a poner en un entorno X determinado, ¿no? Y que podamos acceder a ese escritorio desde cualquier sitio, ¿no? Desde cualquier lugar. Básicamente es disponer de una infraestructura de TI lo suficientemente ágil, adecuada y sencilla de administrar para poder facilitar escritorios de trabajo de Microsoft a los distintos usuarios que se conectan a nuestro entorno, ¿no? Esa agilidad no se centra en la generación de ese escritorio, no sería lo que es una instalación de Windows 2008 en un servidor virtualizado, o lo que sería un Windows 7 virtualizado, simplemente que se pueda conectar vía RDP, ¿no? Sino que es algo más que eso, ¿no? Es decir, el poder conectar y poder reutilizar dispositivos locales conectados a nuestro propio de trabajo, estando conectado remotamente precisamente a ese escritorio, ¿no? O sea, la posibilidad de poder utilizar un USB, conectar un disco USB directamente en nuestro equipo y que sea reconocido remotamente por ese escritorio y que podamos utilizar la información de ese USB, pues es uno de los puntos más ingeniosos, ¿no? Uno de los puntos más ingeniosos e interesantes, además de poder compartir lo que son cámaras web, configuraciones, aplicaciones, etcétera, ¿no? Uno de los puntos interesantes que tenemos que indicar a nivel de lo que sería una virtualización de escritorio es pasar un equipo físico, propiamente dicho, de un puesto de trabajo de un usuario a un entorno totalmente virtual bajo un hipervisor, como sería Hyper-V, y sobre él rodar toda esta serie de escritorios para que los usuarios los puedan utilizar en función de la demanda, ¿no? Es decir, la agilidad de poder utilizar un único escritorio para múltiples usuarios. Los sistemas de licenciamiento en entornos virtuales son varios, ¿no? Uno de ellos, que es los que más nos podemos encontrar, primero es la parte de servidor, tanto a nivel de lo que sería el licenciamiento por post físico, ¿no? Y la cantidad de VMs que podemos rodar dentro de cada uno de estos post físicos, ¿no? Lo que sería un Windows Server. Además de ello, tenemos que tener en cuenta lo que son las licencias de Microsoft, lo que sería el licenciamiento de sistema operativo de escritorio, con lo que se denomina actualmente licenciamiento o tipo de licencia de VDA, ¿no? Para que os tengáis una idea de estos conceptos, cuando nosotros adquirimos una licencia estándar de Windows Server, esta licencia está asignada o estará asignada directamente a un host físico y nos dará derecho a la utilización de una máquina virtual rodando sobre ese host físico. En el caso de que utilicemos una versión Enterprise, tendremos el mismo sistema de licenciamiento actualmente,
pero nos permitirá la ejecución de 4 VMs servidor, de entorno servidor dentro de ese mismo host físico. Y en una versión data center tendremos ilimitadas VMs. Tenemos que mirar todo esto porque no dejan de ser costes añadidos a nuestra infraestructura de TI, y que cuanta más cantidad de VMs vayamos a utilizar o cuantos más hosts físicos vayamos a utilizar, tenemos que tener todo esto muy bien calculado y parametrizado, ¿no? Dentro de lo que serían las licencias de VDI, podemos indicar que las arquitecturas virtuales de escritorio son extremadamente complejas, ¿no? Y requieren siempre de una infraestructura significativa para servidores y almacenamiento. Con la amplia variedad de todo esto, de las distintas implementaciones en la tecnología y los modelos disponibles para estos tipos o estas nuevas tecnologías que van avanzando, que van apareciendo en cuanto a mejora de suministro de escritorios y de herramientas de trabajo para los usuarios, podemos indicar que Microsoft ha decidido normalizar todo esto mediante el acceso como un dispositivo, como una unidad de medida para el sistema de licenciamiento, ¿no? Esto simplifica realmente el modelo de escritorio a nivel de las licencias virtuales, pero proporciona a los clientes también una forma o una manera algo más rentable, ¿no?, para lo que sería la gestión de los licenciamientos de escritorio. Pero como muchos os estaréis pensando, diréis, hombre, esto lo que nos va a representar es que nos va a aumentar el coste de esas licencias a nivel del escritorio. En gran parte podríamos decir que sí, y en otra gran parte podríamos decir que no, ¿no? Todo depende desde el punto de vista que lo miremos y desde el punto de vista de usabilidad de esa serie de escritorios de cara al usuario. Es decir, que se va a pagar por uso de un escritorio determinado y no se va a pagar por uso de X sistemas operativos instalados en X puestos de trabajo, ¿no?, lo que sería una clásica licencia OEM, ¿no? Una de las ventajas de utilizar también este tipo de entornos es poder acceder desde cualquier sistema operativo, desde cualquier dispositivo, a un escritorio corporativo de la compañía. Es decir, poder acceder, por ejemplo, desde un iPad o desde un Windows 8 en tablet, o poder acceder directamente a un Windows 7 y trabajar con un Windows 7 directamente desde el tablet, como si estuviéramos trabajando en local, ¿no? A nivel de la licencia de VDA, funciona a nivel como software assurance, es decir, que hay que pagar un pago de tipo anual para cada uno de los distintos puestos que tenemos, con un periodo de 3 años, ¿no? Las ventajas, pues bueno, que podremos instalar y podremos actualizar esos sistemas operativos. Los movimientos serán ilimitados entre servidores y el sistema de almacenamiento. Las imágenes de acceso a los escritorios corporativos de la empresa propiedad no están basados directamente sobre el equipo físico en el cual nosotros estamos trabajando, con lo cual podremos trabajar con otro sistema operativo. Además de ello, pues incluye los beneficios adicionales como del soporte 24/7, los vales de formación adicionales y todo esto, ¿no? Uno de los puntos interesantes es el sistema de concesión de licencias y de activación de las mismas, que se utilizará siempre a través de KMS y la activación por Mac, ¿vale? Es uno de los puntos clave para no tener que estar activando de forma constante cada escritorio que vayamos nosotros a preparar para que un usuario pueda conectarse a ese escritorio o a ese desktop con las distintas aplicaciones que nosotros vayamos a suministrar a nuestros usuarios. El sistema de licenciamiento de Microsoft, con lo cual se simplifica muchísimo y queda reducido de forma bastante considerable, ¿no? Digamos que los volúmenes de licencias o los Volume License Agreement, ¿no?, es todos, tanto la versión Open como el Open Value, como el Select o Select Plus, el Enterprise o Enterprise Subscription y el Campus, o lo que sería para entornos escolares, todos ellos disponen del software assurance y todos ellos disponen, exceptuando del Campus, o sea, lo que serían las licencias para educación, todas ellas disponen de este licenciamiento de VDA para poder utilizar en entornos virtuales, ¿no?
A nivel de las licencias de Citrix en desktop, todo esto cambia un poquito, ¿no? Digamos que el licenciamiento de Microsoft va por un lado y el licenciamiento de Citrix a nivel de escritorios va totalmente por el otro. Es decir, existen distintas versiones de Xen Desktop en el mercado, cada una con una serie de funcionalidades mejoradas con respecto a las anteriores y de tipo creciente. Es decir, la última versión dispone, o la versión más completa, dispone de todas las anteriores características de la solución, ¿no? Las diferentes versiones que nos podemos encontrar dentro de Xen Desktop, de la 5.6 concretamente, que es la última. Tenemos una versión Express, que es una versión totalmente gratuita, que tenemos y podemos utilizar 10 usuarios, suministrar 10 escritorios a 10 usuarios, ¿vale? Esos escritorios son de tipo nominal, es decir, que tenemos que instalar, configurar y preparar 10 puestos de trabajo virtuales para suministrar a cada uno de esos distintos usuarios que vayan a establecer la conexión. La versión VDI puede ser asignado a un usuario, puede ser asignado a un dispositivo, o puede incluso ser utilizado por concurrencia de usuarios. Es decir, que cuando un usuario desconecta la sesión, ese escritorio queda totalmente liberado para poder ser utilizado por otro usuario. Esto es ideal para entornos donde existen mucha rotación y donde existe mucho movimiento en franjas horarias de distintos tipos de usuarios que van utilizando este tipo de tecnologías, ¿no? Las versiones Enterprise, pues bueno, contienen otro tipo de características que están más centradas en el suministro de escritorio como imágenes, es decir, lo que se le llaman los servicios de aprovisionamiento. Son servidores que contienen una serie de características donde nosotros preparamos un escritorio virtual en formato VHD y ese escritorio virtual permite levantar más escritorios de forma simultánea a partir de esa imagen máster. Además de ellos, bueno, hay otras características interesantes como Storage Link, que es un gestor de cabinas para poder configurar y poder asignar los distintos espacios. Y bueno, hay versiones Platinum donde incluyen otra serie de características interesantes, como son monitorización para endpoints, lo que sería el escritorio que está conectando a toda la infraestructura, poder monitorizar qué está haciendo ese escritorio, los tiempos de logón, los tiempos de login, y poder optimizar más todo el entorno, ¿no? Uno de los puntos también, una de las características interesantes dentro de toda la parte de VDI, ¿no? Y todo este concepto así un poco ambiguo, es la existencia de un hipervisor específico para portátiles. Es decir, un hipervisor de tipo nativo, basado en Linux básicamente, donde permite sincronizar las distintas VMs que están rodando en ese mismo hipervisor de puesto de trabajo, permite sincronizarlo con los distintos escritorios que nosotros tenemos implementados en nuestra infraestructura de TI, ¿no? Digamos que las posibilidades son muy amplias, pero lo normal y lo más habitual que acostumbramos nosotros a ver y a utilizar y a manejar es un escritorio convencional, y no acostumbramos a pasar de lo que sería el concepto de VDI como tal, sino, es decir, un solo escritorio para un solo usuario, y que ese mismo escritorio lo puedan utilizar distintos usuarios, ¿no? La idea de todo ello es que tendríamos que cambiar un poquito esta filosofía e intentar ir un poquito más allá de lo que sería todo un concepto puro de VDI, ¿no? El poder utilizar una única imagen y suministrarla a muchísimos usuarios y todos utilizarán esa misma imagen para poder acceder a sus aplicaciones corporativas, ¿no? Eso sería una gran ventaja, sobre todo a la hora de configurar un entorno o configurar un escritorio de usuario con las distintas aplicaciones en las cuales tiene que acceder, e incluso integrar otras funcionalidades adicionales como lo que sería la virtualización de aplicaciones utilizando AppV o incluso utilizando XenApp y integrando las dos tecnologías, que nos daría unas posibilidades bárbaras a nivel de poder utilizar un puesto de trabajo desde cualquier tipo de dispositivo, desde cualquier lugar y desde donde nosotros queramos, ¿no? Con la seguridad de que el protocolo que utiliza
Citrix como tal es un protocolo que encripta por defecto, comprime los paquetes y dispone de varios canales de gestión para los distintos elementos que se transmiten por el mismo, como sería el audio, el vídeo, aceleración 3D, streaming, etcétera, ¿no? La arquitectura generalmente para un entorno de Xen Desktop, un entorno de VDI basado en Xen Desktop es muy simple, no dispone de una complicación extrema. Es decir, disponemos de un frontend. El frontend está basado en Internet Information Server. En este Internet Information Server se instala un módulo. Ese módulo se le llama Web Interface y ese módulo va ligado y linkado directamente con el sistema de validación de Microsoft vía Kerberos, ¿vale? Ponemos un usuario, ponemos nuestro password y nuestro dominio y a partir de ahí nos muestra los distintos escritorios a los cuales nosotros tenemos acceso, en el caso de que tengamos más de uno. Si disponemos no más de uno, autoarrancará directamente ese escritorio y va a sustituir directamente el escritorio que nosotros tenemos en esos momentos, que es el que nosotros hemos utilizado para el proceso de validación, lo sustituirá totalmente por el que nosotros estamos accediendo de forma remota, que sería el escritorio corporativo. A partir de ese momento, todo lo que serían los dispositivos como USBs, auriculares, micros y webcams y todo lo que podamos llegar a conectar a ese equipo, impresoras incluidas, pasarían a formar parte de toda esa especie de entorno virtual, ¿no? Lo que nos permitiría poder utilizar desde un escritorio corporativo cualquiera de los elementos físicos conectados directamente sobre nuestro propio equipo, lo que nos representa una gran ventaja, sobre todo para usuarios móviles, ¿no? O que tengan que trabajar desde ciertos lugares. Incluso el poder bloquear todos estos dispositivos y que no puedan utilizar ninguno de ellos, ¿no? Sobre todo por temas de protección de datos o de traspaso de información. La arquitectura a nivel de Xen Desktop se basa en varios temas. Uno de ellos es lo que sería el concepto como tal, los distintos conceptos que existen. El más importante es lo que le llaman el Desktop Controller. El Desktop Controller no deja de ser un broker, que es un elemento que lo que hace es que gestiona las distintas conexiones que se establecen en ese servidor, verifica esos servicios o ese tipo de solicitudes para crear y generar una serie de entornos, ¿vale? Que posteriormente, a nivel de una serie de creación de servicios, permitirán lo que es el suministro de un escritorio a un usuario, ¿vale? Todo lo que es esa información está basada en SQL Server y toda esa información se almacena en una base de datos de SQL. Es decir, que todo lo que es configuración de un entorno de virtualización de escritorios, lo que sería un puesto de trabajo de un usuario, toda la información, todo lo que son accesos, configuraciones, características, etcétera, se almacenan en esta base de datos. El Xen Desktop dispone de opciones de alta disponibilidad entre brokers. Es decir, podemos tener varios brokers dentro de nuestra infraestructura de Hyper-V en cada uno de los distintos POPs físicos y entre ellos estar enlazados, de tal forma que en el caso de que fallara uno de estos brokers o fallara uno de estos POPs físicos, el otro fuera capaz de absorber toda la carga y continuar dando el servicio sin que el usuario perdiera la conexión. Es uno de los puntos importantes a tener en cuenta. A nivel de arquitectura general, Xen Desktop dispone de varios elementos. Todo lo que es el controlador, lo que es el broker en sí, funciona a nivel de servicios. A nivel de servicios de Windows 2008, tanto en sus versiones R2 como en sus versiones R2 SP1. Pero únicamente en entorno de 64 bits. Es decir, Xen Desktop solamente funciona y solamente puede ser instalado en un entorno de 64 bits. Toda la capa, lo que sería toda la capa de gestión del entorno puede ser gestionada y puede ser operativa al 100% mediante comandos de PowerShell. Es decir, todo lo que sería la consola de administración puede ser también utilizada y se pueden ejecutar comandos de PowerShell para realizar las mismas funciones. Existe otra consola que está basada en WCF, que le llaman Desktop Director, que es una consola web.
básicamente se utiliza para monitorizar, para realizar opciones de conexión, desconexión, ver consumos de memoria, ver consumos de accesos, los usuarios conectados, etcétera. Es una consola más de tipo visual que de tipo operativa, ¿no? Está más centrada a operadores y en cambio la consola de gestión, lo que sería Desktop Studio, está más centrada a lo que sería una administración del entorno y una puesta en marcha, ¿no? Todo lo que sería la configuración en sí. Como he comentado, todo lo que es el broker funciona a nivel de servicios. Hay una serie de servicios. Cada uno de estos servicios están separados en 3 bloques. Es decir, hay el servicio de Machine Creation Services, que está formado por 3 bloques. Uno que es el servicio de creación de máquinas, el servicio de identificación dentro del directorio activo y el servicio de identificación de la máquina. Es decir, cada usuario que conecta a un escritorio tiene un identificador único, para que en el caso que ese usuario desconecte pueda liberar ese escritorio para poder ser reutilizado por otro usuario, o incluso si se utiliza un único escritorio para múltiples usuarios de forma simultánea. Los servicios de broker pues son los que conectan directamente con la base de datos de SQL y son los que leen la información de esa base de datos de las distintas configuraciones, permitiendo acceder a los distintos componentes y a los distintos accesos o permisos que tenga cada uno de los distintos usuarios de nuestro entorno a los distintos escritorios. Y lo que son los servicios de infraestructura, donde se almacenan o donde se ruedan lo que son servicios de configuración. Ahí es donde se verifica todas las configuraciones y se dan todos los distintos privilegios, y los servicios de host para verificar que está vivo el controlador, ¿no? O si necesita acceder a un segundo controlador o poder realizar cualquier otro tipo de tarea. Hay una serie de conceptos dentro de la arquitectura de servidor que provienen de las versiones antiguas de Desktop. Aquí hay un concepto que le llaman IMA, es decir, IMA era antes un servicio que le daban a un concepto donde varios servidores de Desktop formaban lo que le llamaban una granja, un pool, ¿no? Básicamente. Este servicio no necesitaba de acceder a una base de datos propiamente dicha, sino que generaba una caché local, utilizaba un sistema de precaching local a nivel de la base de datos, y en caso de caída de la base de datos continuaba de dar servicio porque utilizaba ese precaching local. El problema existía cuando existía o se necesitaba de una actualización de esa base de datos, ¿no? Si el cacheo no estaba actualizado, la conexión del usuario se perdía y no se podía garantizar, ¿no? Servicios XML, anteriormente en las versiones viejas se utilizaban servicios XML para ciertas funcionalidades como el BLOM. En estas versiones nuevas de Desktop, a partir de la versión 5, han desaparecido y no dispone de wizards para hacer configuraciones a nivel de accesos de directorio activo y demás, ¿no? Y lo que es el concepto granja, o lo que sería el pool, como anteriormente os he comentado, ha desaparecido, ¿no? Ya no se dispone de esto. En versiones anteriores se necesitaban en ciertas partes necesitábamos licencias de terminal server o de RDS, ¿no? En función del tipo de sistema operativo que estábamos manejando. En Desktop ya no necesitamos para el puesto de trabajo de una CAL adicional de RDS o de Terminal Services. Es decir, que suministramos el escritorio y utiliza el protocolo ICA, lo que sería Pórtica, para establecer la conexión directamente a ese escritorio, ¿no? Con las distintas funcionalidades que podamos tener para poder utilizar todos esos componentes y todos esos elementos que podríamos tener en un escritorio virtual, como si se tratara de un escritorio físico. Lo que sí que es importante tenéis que tener en cuenta es que Desktop 5.6 no soporta Oracle y no soporta Microsoft Access, porque antes en versiones viejas utilizaba ciertos módulos de Microsoft Access para hacer lo que era el precaching local, y todo esto ha desaparecido. Lo ha centrado única y exclusivamente a SQL Server, ¿vale? Desde luego es un gran adelanto en este. Es decir, basado íntegramente en SQL. Los requerimientos
son bastantes a nivel de cualquier entorno de estas características. Podemos tener una serie de requerimientos más o menos elevados o estos pueden ser más o menos pequeños, ¿no? Todo depende del tipo de entorno que nosotros vayamos a implementar, ¿no? Dentro de esos requerimientos, pues bueno, tenemos unos que son los específicos del broker, de lo que sería el módulo de gestión de conexiones para suministrar los distintos escritorios en función de los permisos, y otro que sería el específico de lo que le llaman el Virtual Desktop Agent, el VDA, que casualmente coincide bastante con el nombre del sistema de licenciamiento de Microsoft en licencias virtuales de escritorio. El servicio de VDA es básicamente un pequeño plugin, lo que sería un pequeño ejecutable que tenemos que instalar en el escritorio que nosotros vayamos a preparar y que vaya a ser suministrado a un usuario o a múltiples usuarios. En ese pequeño módulo lo que se configura es dónde va a establecer la conexión, es decir, a qué broker se va a conectar. En el caso de que exista un pool de varios brokers, será un nombre genérico, ¿vale? Cuando generamos pools podemos asignar nombres específicos para cada uno de los distintos pools, ¿no? Puesto este nombre, pues bueno, tendríamos básicamente ese puesto de trabajo preparado para establecer la conexión con nuestro broker, ¿no? A nivel de requerimientos generales, podemos indicar que lo que sería Xen Desktop Controller, pues bueno, lo que os he indicado antes, ¿no? Windows 2008, 2008 R2, SP1 también soportado. Necesitamos .NET 3.5 con Service Pack 1 mínimo, Microsoft Internet Information Server y ASP 2.0, ¿vale? Todo ello configurado desde las distintas opciones de funciones y de roles. A nivel de IS es requerido si instalamos el frontend, lo que sería Web Interface, ¿vale? Necesitamos además de lo que le llaman un servicio de licencias, es decir, para poder controlar las licencias de quién se conecta, quién no se conecta a ese escritorio virtual y si puede o no puede conectarse o si está ocupado. Citrix utiliza lo que le llaman el Listen Server, Citrix Listen Server. Citrix Listen Server no deja de ser un programa que se ejecuta como servicio, el cual carga un fichero con una extensión .lib que contiene la información correspondiente a la cantidad de licencias y la caducidad de las mismas. ¿Qué quiero decir con caducidad? Pues, hombre, si se me caducan, pues vamos a tener aquí un problema, voy a tener que estar pendiente. La caducidad lo único que te va a dar derecho es que si tú no renuevas ese licenciamiento de tipo anual, ¿vale? Lo que te vas a encontrar es que si sale una versión nueva de producto, no vas a poder upgradear esa versión nueva de producto. Lo que te da derecho el licenciamiento es poder actualizar a versiones nuevas de producto sin costes adicionales. Pero a nivel anual existe un pago o un royalty por esa actualización de esa licencia, ¿no? Además de ello, también instala otro módulo, que es el Desktop Director, que es el módulo que nosotros vamos a poder utilizar, pues bueno, pues para poder monitorizar o poder suministrar a los operadores para que vean cierto tipo de información, ¿no? A nivel de directorio activo vamos a necesitar mínimo en Windows 2003. No está soportado en versiones anteriores. El modo mixto está soportado, o sea que no vamos a tener ningún problema en ese aspecto. Existen dos tipos de instalación. Una instalación mínima, lo que le llaman el Quick Deploy, que todos los componentes de Xen Desktop se instalan en un único servidor, lo que sería un único broker. Es decir, el frontend web, el servidor de licencias, Desktop Director, el Desktop Studio, que es lo que es la consola de gestión y de administración de todo el entorno. Todo ello se instala directamente en el mismo servidor. En el momento que nosotros separamos todos estos módulos, dispondríamos de una instalación de tipo Enterprise, ¿vale? En la parte de Quick Deploy también se instala un SQL Express 2008. El SQL Express está soportado por Xen Desktop. En el momento que nosotros saquemos también ese SQL Express de ese servidor, donde se almacena el broker, pasará también a ser una versión Enterprise. Es decir, que todos los módulos tienen que ir juntos para tener una instalación, lo que sería una prueba de concepto, un POC, un Proof of Concept,
¿no? Para poder hacer demostraciones o para poder ver la operativa y cómo funciona el producto, ¿no? El listen server se recomienda que sea único, ¿vale? Podemos juntarlo junto con algún servidor de RDS o de Terminal Services, no hay ningún problema, pero se recomienda que no esté mezclado con otro tipo de servicios. Más que nada porque si existiera algún tipo de problema con ese servidor, no podríamos establecer la conexión a los escritorios. ¿Vale? Muchas veces, dependiendo del tipo de entorno virtual o del tipo de hipervisor, como sería en el caso de Hyper-V, se acostumbra a configurar lo que sería el servidor de licencias en clúster. ¿Vale? No hay ningún problema en aplicar esa configuración y en tener la operativa a nivel de clúster. Durante el proceso de instalación que se va realizando con Xen-Desktop, también instala los módulos de PowerShell para que nosotros podamos configurar el entorno, ¿vale? Si no queremos utilizar un entorno a nivel de consola, lo podamos manejar a nivel de línea de comando, ¿no? Y lo que es Gotcha, pues bueno, es necesario instalar PowerShell, si no, no tendremos acceso a los distintos módulos también de INET, ¿no? Base de datos muy general, SQL Server 2008, 2008 R2 y Express, ¿vale? Versión de SQL Server 2005 con Service Pack 3 instalado, recomendable Service Pack 4, ¿vale? Es decir, si podéis o tenéis versiones de SQL antiguas, 2005 SP4, mucho mejor que SP3, ¿no? Sobre todo por las mejoras implementadas en la misma. Se integra directamente con Windows Integration Authentication y eso es requerido, es obligatorio. Si no tenemos esto, vamos a tener problemas en lo que es la conexión a la base de datos y vamos a tener ciertos errores en los procesos de integración y de puesta en marcha de la solución, ¿no? Lo que sería el Virtual Desktop Agent, que es el módulo que instalamos en el puesto de trabajo, en el escritorio virtual. Tenéis que tener en cuenta que se utiliza mediante una instalación básica, el mismo DVD de instalación de Xen-Desktop 5.6. Cuando lo ponemos directamente en nuestro puesto de trabajo virtual, arranca un wizard y nos dice instalación del Virtual Desktop Agent. Es simplemente hacer un next, básicamente, y él mismo ya realiza el proceso de conexión, el proceso de verificación con el broker. A nivel de versiones anteriores, el upgrade no está soportado, es decir, en el caso de que tengamos una versión de Xen-Desktop, una versión 4, que es una versión ya algo antigua, algo obsoleta, no podremos realizar un upgrade. Habrá que desinstalar esa versión y instalar una versión nueva. Para los demás, las versiones están todas soportadas y todas trabajan, es decir, una versión de unas 5 o 6 funciona perfectamente con una 4. A nivel de conceptos generales, pues bueno, que sepáis, en Xen-Desktop un conjunto de brokers se le llama site, ¿vale? Dependen siempre de una localización geográfica única, ¿vale? Y no puede ser extendido en redes WAN, ¿vale? Es decir, cuando nosotros montamos un site en Xen-Desktop está pensado únicamente para trabajar en LAN y no para trabajar en WAN. Son conceptos un poco extraños, pero que bueno, luego son sencillos de entender y no tienen mayor complicación, ¿no? Quedaros con la idea de que varios servidores forman un site, ¿no? Y que varios también servidores pueden formar lo que se llama un pool, ¿no? Lo que sería el host como tal, ¿no? Es una infraestructura que está siempre compuesta de hipervisores. El almacenamiento es básico, que es donde vamos nosotros a almacenar todas las VMs, y la importancia del almacenamiento es totalmente única. Es decir, si tenemos problemas en el almacenamiento, en cualquier entorno de virtualización de escritorios, vamos a tener un problema muy grave en nuestro entorno. Sí que podemos instalar, digamos, podemos instalar también las VMs de los escritorios en nuestros hosts físicos, en los discos locales. Sí, podemos hacer eso, pero entonces vamos a perder la funcionalidad de la alta disponibilidad. Es decir, en el caso de que caiga uno de los brokers, no vamos a poder balancear esos escritorios y esos usuarios van a perder la conexión. Van a tener que volver a reconectar, ¿no? Un site puede tener múltiples conexiones de host y múltiples hipervisores, ¿no? Entran conceptos nuevos, como lo que son los catálogos.
Dentro de Sendextop 5.6 un catálogo se forma básicamente, es una colección de pools, es decir, una colección de varias máquinas de tipo similar, ¿no? Y estos catálogos utilizan una serie de escritorios, ¿no?, llamados grupos de escritorios. Es decir, cada grupo de escritorios está compuesto de multitud de escritorios, multitud de VMs. ¿Vale? Estas VMs generan un grupo y cada uno de estos grupos, la unión de varios de estos grupos, generan un catálogo. ¿Vale? Cada uno de ellos contiene una imagen base, la cual es accedida y está suministrada a los distintos elementos, a los distintos usuarios del directorio activo, y puede ser incluida en máquinas de uno o más hipervisores, ¿no? Hay una consola que luego veremos, si todo va bien, esperemos que sí, que no se nos corten las comunicaciones, veréis y lo vais a ver mucho más simple, no tiene mayor problema en este aspecto. Los catálogos a nivel de esquema global es lo que veis aquí en este esquema, ¿no? En este gráfico tenemos un catálogo que está compuesto o está dado de alta o configurado y que se compone de varios hipervisores, y este catálogo a su vez dispone de varios grupos de escritorios a los cuales cada uno de estos grupos de escritorios va a tener acceso a una serie de usuarios determinados, ¿no? Pueden ser escritorios únicos o puede ser un único escritorio suministrado a multitud de usuarios. A nivel de lo que sería el desktop catálogo como tal, existen varios tipos, lo que sería un pool, un escritorio dedicado, un escritorio ya existente. Podríamos utilizar un escritorio incluso físico, un puesto de trabajo que nosotros tengamos físico y queramos acceder remotamente desde casa a nuestro puesto de trabajo que tengamos en nuestra empresa, podemos hacerlo, ¿vale? Y un escritorio por streaming. Por streaming quiere decir que es un paquete que se suministra a nivel de LAN y se va cargando en función de la necesidad, es decir, no carga todo la VM directamente sobre el servidor, sino que va lanzando paquetes hacia nuestro puesto físico, se almacenan en caché, lee esa caché y va mostrando la diferente información en pantalla. Las copias directas de las VMs, los cambios por norma general no son persistentes, son de tipo random o estáticas, ¿no? Por otra parte, las VMs tienen que estar previamente creadas, es decir, no podemos generar catálogos ni podemos generar ningún tipo de pool si las máquinas no las hemos creado con anterioridad. Los desktops, lo que serían los escritorios, pueden ser alojados tranquilamente en servidores Blade. No tienen por qué ser servidores físicos. Si tenemos arquitectura Blade, acostumbra a ser perfectamente viable y una de las más adecuadas para entornos grandes de estas características, ¿no? La imagen VDIS como tal es una imagen que se suministra mediante los servicios del provisioning, que es una imagen empaquetada que contiene toda la configuración de un puesto de trabajo. Esta imagen es suministrada vía protocolo TCP, vía PXE, y nos permite realizar incluso el boot de un puesto de trabajo sin disco duro y poder cargar un sistema operativo de puesto de trabajo como sería un XP o un Windows 7. Es decir, que no solamente tenemos el concepto de un escritorio virtualizado en un host, sino que además extraemos todo este concepto y lo lanzamos a toda la organización, permitiendo poder acceder desde un equipo solo con una tarjeta PXE, la tarjeta gráfica, y sin disco duro, y arrancar un Windows 7 o arrancar un Windows XP en función de la necesidad. Acceder desde un iPad o acceder desde un Windows 8 en tablet a un escritorio corporativo y poder trabajar en remoto con ese escritorio corporativo y con todas las herramientas que nosotros utilizamos normalmente en nuestro puesto de trabajo, ¿vale? Hasta poder incluso acceder desde un teléfono móvil con Windows, un teléfono móvil con Android o incluso un teléfono móvil con iOS, ¿no? Y poder acceder también a estas aplicaciones, a este escritorio remotamente. Es decir, resumido, pues tenemos lo que es la parte del pool, los tipos de máquinas pues también dedicadas, las existentes ya, las físicas, ¿no? Y la posibilidad de streaming, que es lo que os he comentado con anterioridad. Las diferencias, más o menos, pues bueno, todas parten o casi todas parten de una imagen simple, una imagen master, ¿no? Y a partir de esa imagen master se generan el resto de imágenes o variantes para el resto de usuarios. Cuando nosotros trabajamos con un pool de
de una máquina virtual de escritorio, de puesto de trabajo, una VM de desktop, lo que acostumbramos a realizar es que cuando nosotros especificamos que se trata de un pool, indicamos la cantidad de máquinas que queremos crear y automáticamente lo que genera es un snapshot variable en función del primario. Es decir, no nos va a crear una VM íntegra y completa para cada usuario, sino simplemente va a generar una variante sobre la primaria y sobre esa primaria va a generar un fichero de configuración y uno de cambios, que es el que se va a utilizar para cada una de las distintas conexiones. De estos rules, lo que ya os habíamos comentado anteriormente, no vamos a hacer mucho más hincapié porque si no tampoco vamos a ver consolas y estas cosillas que son más interesantes, ¿no? Que sepáis únicamente que se asignan siempre a usuarios y las reglas, existen reglas y políticas específicas para ello, ¿no? Además de las de directorio activo, podemos aplicar estas políticas también a cada uno de los distintos escritorios. Lo que os había comentado, un único usuario, puede ejecutar diversos escritorios, puede acceder a diversos escritorios al mismo tiempo, tenerlos en pantalla y conmutar a uno o a otro en función de la necesidad, ¿no? Otro de los elementos interesantes es que un escritorio puede ser utilizado por varios usuarios o específicamente por un puesto de trabajo con una IP dada y asignada. Es decir, que nosotros conectamos con un equipo, tenga una IP, ese equipo cuando establece la conexión con el frontend y nos validamos, automáticamente detecta que esta IP tiene ya un escritorio asignado, descarga el escritorio y lo sustituye por el actual. Para ciertos usuarios puede ser interesante. Uno de los puntos más críticos, el almacenamiento. El almacenamiento siempre ha sido uno de los puntos más graves y más importantes en cualquier entorno de virtualización o en cualquier entorno, tanto si es a nivel de host como si a nivel de virtualización del data center, como si queremos utilizar aplicaciones virtualizadas o demás, ¿no? Dentro de los distintos elementos, bueno, hay el concepto de SAN o el concepto de NAS, que actualmente son prácticamente muy equiparables en funcionalidades. Existen NAS tipo NetApp que tienen las mismas características, las mismas funcionalidades que SAN, ¿no? en la mayoría de los entornos, pero bueno, hay que tener en cuenta que lo normal y lo habitual, pues bueno, son utilizar tres tipos de protocolos, ¿no? Para poder gestionar todo esto, ¿no? Los más adecuados para todo este tipo de entornos son entorno en iSCSI, entorno Fiber Channel, en Nearware File System, ¿no? Lo recomendado para cualquier entorno característica de VDI es que si tenemos cabinas que soporten thin provisioning, es lo más adecuado y es lo adecuado para poderlo implementar. El único problema que vamos a tener con ello es que vamos a tener que vigilar que no nos quedemos sin espacio en las cabinas y tengamos luego un problema de sobreasignación de espacio, ¿no? Otro de los temas es que lo recomendado para Xen Desktop hablan de NGS, Xen Server SX, y en Hyper-V hablan de CSV, ¿vale? Formato CSV. Esto es lo que actualmente, según está testeado, lo que más rendimiento da. No quiere decir ello que no funcione en otro tipo de protocolo como iSCSI o Fiber Channel. Funcionan perfectamente y no dan ningún tipo de problema. Que os había comentado anteriormente, podemos incluso instalar lo que sería el escritorio en local, que esto lo hemos hablado, utilizar iSCSI, fibra óptica, ¿no? Fiber Channel, ¿vale? y NGS, ¿no? Nearware File System, que son los 4 módulos que están soportados para lo que sería el almacenamiento y suministro de los escritorios, ¿no? A nivel de lanzamiento de un desktop, esto es muy teórico, es un poquito complicado, pero bueno, es fácil. Básicamente lo reduciremos en 4 cosas. Es decir, tenemos un escritorio virtualizado en Hyper-V, ¿no? Hemos instalado un escritorio Windows 7 en Hyper-V. Ese Windows 7 le hemos instalado el cliente de VDA. Una vez hemos instalado el cliente de VDA, hemos parado la máquina virtual, lo hemos dejado con todas las aplicaciones también ya previamente instaladas, las que vamos a utilizar nosotros para nuestra empresa. Y una vez realizado esto, pues bueno, como el broker
ya lo hemos instalado con anterioridad con todos los servicios. Imaginemos que hemos hecho una prueba del concepto donde lo tenemos todo instalado, todo en el mismo servidor. No hace falta que lo tengamos de momento separado por temas de costes o lo que sea, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, conectaremos desde un navegador, Internet Explorer, especificaremos la URL que corresponda, nuestro nombre de dominio, nuestro DNS, ¿vale? Si no tenemos el DNS, podemos generar un nombre DNS de tipo interno para hacer la conexión. Ponemos usuario, password y el dominio, accederemos, ejecutaremos el escritorio, y todo eso pasará primero por lo que son los servicios del broker. Una vez pase los servicios del broker, verificará esta máquina que nos va a ser suministrada en el servicio de Creation Machine. Posteriormente a ello, se chequeará el agente de VDA, se establecerá una conexión entre los dos puestos a nivel del protocolo ICA, ¿vale? Arrancará el servicio de Workstation, identificará y a partir de aquí se aplicarán políticas y suministrará el escritorio al usuario. Todo esto es relativamente rápido, ¿vale? Depende mucho también a nivel de LAN de las líneas como las tengamos, si las tenemos o no las tenemos muy saturadas o qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Si tenemos las líneas muy saturadas, pues bueno, al final vamos a tener un problema y no vamos a poderlo gestionar adecuadamente, ¿no? Vamos a tener un cuello de botella. Para temas de VDI se aconseja mínimo líneas a nivel de LAN de gigabit, ¿vale? Y aconsejable a nivel de host y cabina, lo aconsejable sería Fiber Channel o 10 gigabits o 4 gigabits mínimo, ¿no? En LAN podemos hacer LAN y aumentar el caudal, ¿no? Dicho todo esto, que ha sido un poco así de teoría, digamos, pum, toda de golpe, ¿no? La pregunta es que da título, ¿no? A lo que sería este webcast, ¿no? O este webinar, como le queráis llamar, es lo que hay más allá de VDI, ¿no? VDI no es solamente una tecnología que nos permite utilizar y suministrar un escritorio como tal, ¿no? Sino que hay algo más allí, ¿no? Hay algo más detrás que tenemos que tener en cuenta. No solamente nos tenemos que centrar en lo que son las típicas herramientas de gestión de cada uno de los distintos softwares existentes en el mercado, sino que lo más importante es el poder utilizar o el poder disponer de una consola única para poderlo gestionar todo. Es decir, si nosotros para cada entorno, para cada sistema, para cada implementación que realicemos de estas características o similares, vamos a tener que estar utilizando consolas totalmente diferentes, al final vamos a tener que tener especialistas o técnicos que sepan manejar muy bien ese tipo de configuraciones o ese tipo de entornos para poder gestionarlos, ¿no? Lo adecuado, utilizar System Center 2012, ¿no? Después de la aparición de esta versión y de las distintas soluciones que han ido apareciendo de Citrix, lo que es virtualización del desktop, aplicaciones, incluso a nivel de hipervisor con XenServer, lo interesante es poderlo integrar todo en una única consola y desde esa única consola poderlo gestionar, ¿no? System Center 2012 nos va a dar estas posibilidades y nos va a dar estas vías de poder manejar, ¿no? Podemos manejar los pools de VDI desde Configuration Manager, los distintos escritorios los vamos a poder gestionar, ¿no? Es decir, nos va a dar un único ID por cada una de las distintas máquinas virtuales para poder compartir una imagen, un escritorio, un desktop virtual, ¿no? Nuevos atributos para poderlos poner en marcha y políticas específicas para config MGR basadas en atributos de estas máquinas virtuales. En la imagen vemos una pequeña captura de lo que sería el Configuration Manager, dentro de lo que sería dentro del System Center, donde este identificador, parte derecha inferior en naranja, en el cuadrado naranja, donde vemos los distintos IDs, ¿no? Estos IDs son únicos para cada una de las VMs y para cada uno de los distintos usuarios que establecen la conexión, ¿no? La compartición de la imagen del texto virtual siempre es registrado con Config Manager. El ID de la máquina siempre es persistente e incluso si reinicias la VM se mantiene ese ID. Y
nos provee además de un inventario con la información de la imagen compartida, es decir, podemos saber incluso si hemos dado los nombres adecuados y todo lo que hay que hacer, ¿no?, en este tipo de entornos, pues tenemos un inventario realmente bastante interesante. Los nuevos atributos, no vamos a entrar en estos puntos porque si no podríamos estarnos tranquilamente hasta las 10 de la noche hablando de las distintas propiedades. Tampoco es el objetivo, ¿no? No es más que nada que os vayáis con la idea, ¿no?, con el concepto de que no solamente trabajamos con un puesto de trabajo, con un escritorio de puesto de trabajo, sino que podemos utilizar ese puesto de trabajo desde cualquier tipo de lugar, incluido nuestro propio puesto de trabajo físico, ¿no? Los nuevos atributos a nivel general en Sendexo que se han añadido a nivel de PowerShell y de otras características, pues bueno, son los que podemos ver aquí, que son realmente interesantes, ¿no? A nivel de escritorios virtuales, pues bueno, nos permiten los atributos que anteriormente hemos visto así con los nombres pequeñitos, nos vamos a ir ampliando un poquito más, ¿no? Nos permite la configuración de inventario del hardware a nivel mediante el uso de políticas, nos permite la creación también de un query basado en la distinta colección de los distintos dispositivos que nosotros tengamos. Si os fijáis, en la parte izquierda tenemos la relación del hardware, en la parte derecha vamos viendo todo lo que es el sistema de filtrado, ¿vale? Nos permite crear además un sistema de políticas y de settings para los clientes, siempre basado en los distintos pools que nosotros tengamos en Sendexto, y nos permite crear también condiciones globales, es decir, condiciones que se aplique a todo para unos requerimientos específicos en el suministro de aplicaciones, ¿no? A nivel de escalado, para que os deis a la idea de hasta dónde podemos llegar con a nivel de servidores con Sendexto, con Microsoft Configuration Manager 2012. Realmente las cifras son bastante escalofriantes, ¿no? Para que os deis una idea, que indica, bueno, ¿es mejor que sea todo eso de forma conjunta? Sí. Como habéis ido viendo, la capacidad o la capa de gestión que nos permite dar System Center no nos lo va a dar las distintas consolas que tengamos repartidas por todo el entorno, ¿no? Sino la idea es la centralización y la gestión unificada, ¿no? Las soluciones para la próxima generación, Citrix está trabajando junto con Microsoft, ha hecho un proyecto y continúa desarrollando este proyecto a nivel de benchmarking y de carga y de capacidad de suministro de escritorios, ¿no? Han estado trabajando en un proyecto de 6 meses en Microsoft CE, con pruebas de laboratorios escaladas con Virtual Machine Manager basadas con Sendexto y Citrix, y los resultados, bueno, ha sido una guía de referencia de arquitectura y una guía de implementación que están disponibles, ¿vale?, que podéis descargarosla directamente desde el website de Citrix, www.citrix.com, ¿vale?, donde tenéis una guía donde especifica una solución de VDI basada en Virtual Machine Manager 2012 con Cisco, ETA, HP y otros fabricantes de hardware, ¿no? Los resultados de todo ello terminarán siendo publicados por MSCT vía TechNet, ¿no? Y vais a tener realmente, cuando esté todo el documento finalizado y completo, vais a tener un documento realmente interesante. Por ahora disponéis de un pequeño preview, ¿no? Los requerimientos a nivel muy general que se han utilizado para este tipo de test, ¿no? Es un Sendexto 5.6 que es requerido para VMM 12, o una CPU, es una buena práctica, ¿no?, para hacer los tests y para poder verificar los procesos. Un concurrent user, se han optimizado todo para lo que son cargas de trabajo para VDI. Hay mejoras considerables para optimizar la carga de trabajo, es decir, se han modificado ciertos ficheros de configuración para poder optimizar, y para hacer el suministro que antes habíamos comentado, para poder utilizar y poder arrancar desde PXE y ver las cargas, también se ha aconsejado, se ha utilizado también los servicios de provisioning, ¿no? La escalabilidad a nivel de Enterprise, para que os deis a la idea, podríamos llegar aproximadamente a unos 20.000 escritorios, ¿no?, más aproximadamente, ¿no?, a nivel de un entorno de estas características.
Lo que pasa que todo ello queda separado en bloques de 2000 VMs, ¿no? La escalabilidad a nivel de un target sería aproximadamente de unas 2000 VMs. La arquitectura, aquí vemos una arquitectura, es un esquema muy genérico de tipo escalable para 2000 usuarios, el cual puede ir creciendo de forma progresiva. Este crecimiento acostumbraría ser una copia no exacta de lo que hay, de lo que estábamos viendo en este esquema, sino que sería una ampliación del mismo, ¿no? Digamos que iría todo ligado para poder ir escalando todo esto a muchos más usuarios, ¿no? A nivel general, para tener esta escalabilidad de estas 2000 VMs, bueno, se realizaron los tests con Citrix y con Microsoft, y las consideraciones que han llegado, a los puntos que se han llegado para tener todo este tipo de escalabilidad, pues bueno, son equipos con 2x16 nodos en clúster, ¿no? Ellos nos da 2000 VMs con un buen rendimiento y con equipos con 96 GB de RAM, cada uno de ellos, ¿vale? Pues físicos con 96 GB de RAM. Se han hecho también test con 14 standalones a 2000 VMs, también han dado un excelente rendimiento con 256 GB de RAM. Es decir, si os fijáis, el que los nodos estén en clúster o no estén en clúster también nos varía en cuanto al uso y la capacidad y gestión de la RAM, ¿no? Se pueden utilizar también más hosts para incrementar los trabajos, las eficacias y demás temas de estas características, ¿no? El PowerShell es importante porque si tenemos que estar haciendo muchas o generando muchas VMs, es mucho más rápido hacerlo a nivel de línea de comando con PowerShell, generarnos nuestros propios scripts y que sean scripts automatizados. Eso nos va a dar una potencia realmente increíble a la hora de poner en marcha entornos de gran infraestructura, ¿no? Nos podemos encontrar entornos más pequeñitos, no nos va a hacer falta todo esto, pero cuando estemos tratando ya con temas y con entornos de envergadura, vamos a tener que empezar a pensar seriamente en el uso de PowerShell. O sea que no lo perdáis de mente, porque va a ser uno de los puntos realmente claves para gran parte de la puesta en marcha y gran parte de los entornos, de las infraestructuras que vayamos yendo montando, ¿no? Si os parece, vamos a mirar de ver la consola, un poquito la consola de Xen Desktop, de la 5.6. Veréis que he hecho un invento un poquito raro. Vamos a hacer una pasarela. Os voy a compartir mi escritorio, a ver qué sale de esto. Espero que no se nos desconecte. No sé, a ver qué escritorio de estos. Vamos, a ver si lo vemos. Tito. Bueno, supongo que veréis mi escritorio en este momento. Veréis que tengo una cosa muy rara, ¿vale? No os fijéis en el nombre que aparece por aquí, no es muy mal. Vamos a intentar conectarnos a mi máquina. Si tenemos suerte y no se nos corta la línea. Vale, nos vamos a conectar a un Mac, ¿vale? En este Mac yo dispongo de una serie de consolas que tengo ya publicadas y previamente ya preparadas, ¿no? Para que podamos ver ciertas cosillas, ¿no? Entonces, venga, vamos a conectarnos al equipo. Password. Si todo va bien, veremos el escritorio de del Mac. Vamos a ampliar esto. Se ve bastante mejor, ¿no? Bueno, hemos pasado de trabajar de un entorno Microsoft a trabajar en un entorno Mac OS X. El efecto es el mismo, la operativa es el mismo. Pues bueno, vamos a empezar un poquito con lo que sería el Desktop Director, que es la consola que está un poquito más centrada para lo que sería operaciones, ¿no? Y luego entramos directamente en la consola en Desktop, que era 5.6, para que veáis
aquello que habíamos hablado al principio, pues de lo que era el catálogo, de lo que era el grupo, los posts, dónde están esas máquinas y demás, ¿no? Veremos también Virtual Machine Manager que os enseñaré dónde he creado esas máquinas y veréis que realmente es una instalación simple, porque esto no deja de ser una instalación como prueba del concepto y ya veis que no tiene mayor dificultad. Lo que siempre tenéis que tener en cuenta es que la importancia sobre todo del almacenamiento y del hardware, ¿vale? Si no tenemos los servidores adecuados o las cabinas no son las adecuadas o tenemos cabinas lentas, no os planteéis poner VDI porque no os va a dar el rendimiento que vais a necesitar, ¿no? En este sentido. Vamos a poner el dominio. Y si no pasa nada raro, vamos a conectar a la consola que sería del desktop directo. Y no nos fallan las comunicaciones. Entonces esto carga, vamos a ir aprovechando el tiempo y vamos a acceder a nuestro Hyper-V. Y lo otro que vaya trabajando, ¿vale? Si os fijáis, estoy utilizando pues se nos ha desconectado. Vamos a reconectar de nuevo. Son las cosas del directo, estas cosas son habituales. Esta es la conexión. Si tenemos más suerte ahora. Vamos a conectar. Y volvemos a abrir esto, que se vea un poquito más claro. Bueno, veremos que estamos en Virtual Machine Manager 2012 y si os fijáis, simplemente tengo instalada un servidor de Windows 2008 R2, en este caso SP1, y tengo una VM que es en este caso un Windows 7, ¿vale? Con SP1. ¿Vale? Necesitamos SP1 obligatoriamente en Windows 7 para poder generar la imagen master. Esta imagen que tenemos aquí parada, esta VM que tenemos aquí parada, la que tenemos aquí debajo, esta es la que se ha utilizado para generar la que tenemos con el número de 01. Es decir, hemos preparado toda la VM, en la VM hemos instalado todo el software corporativo, todo el que nosotros vamos a utilizar a nivel de nuestra compañía, ¿vale? Y una vez lo hemos tenido instalado, hemos instalado el VDA, el específico de SendDesktop. Una vez creado, lo hemos parado la VM y la hemos puesto en marcha desde la consola desde SendDesktop. La consola de SendDesktop lo que ha hecho ha sido un proceso de regeneración de una o de varias máquinas virtuales que parten de la imagen master que es esta de aquí, ¿vale? A partir de esta imagen master ha generado el resto de VMs. En este caso nomás hemos puesto uno porque se trata de un ejemplo, ¿no? Visto esta parte, ¿vale? Vamos a conectarnos, vamos a salir de esta conexión. Y vamos a conectarnos a SendDesktop, directamente a la consola de SendDesktop. Vale, ya estamos viendo por debajo, si os fijáis, que ya me ha abierto la consola de operaciones. Desktop Director. Vamos a mirar primero esta consola, ¿vale? Y estamos en lo que es la consola de gestión y la consola de administración de Citrix en Desktop, ¿vale? Lo que es el Desktop Studio, que es la consola donde nosotros generamos y damos de alta las máquinas, generamos los pools, etcétera. Si os fijáis, cada entorno tiene una consola distinta y de ahí lo que yo os comentaba de poderlo integrar y poderlo implementar con todas las distintas soluciones de Microsoft con System Center, ¿no? Sobre todo lo que es la parte de Configuration Manager, que nos va a dar mucha más
mucha más agilidad sin tener que estar accediendo a ciertos lugares, ¿no? Hay distintas configuraciones. Aquí vemos que nos da información sobre los Hyper-Vs que se están ejecutando, los catálogos que hay operativos y los desktop groups, ¿no? Y qué hay en cada uno de ellos, ¿no? Nos da información incluso a nivel de uso, porcentajes de uso. Si estuviera muy colapsada tendríamos la gráfica correspondiente de este colapso y de toda esta usabilidad. Nos da a nivel de infraestructura de información, pues nos dice que tenemos un catálogo que está operativo. Si tuviéramos más de un catálogo que estuvieran asignados a distintos hosts físicos de Hyper-V, tendríamos más de un catálogo. Nos indicaría si la conexión está ok, nos chequea si esa conexión está operativa, si no está operativa. Si hay un problema, nos cambiará el icono por el color que corresponda. El controlador también nos da información sobre el desktop controller, ¿vale? El Specification Desktop está online, los servicios están ok y el acceso a la base de datos también es ok, ¿no? Es correcto. Si tuviéramos algún problema de ellos, tendríamos aquí la correspondiente alarma de esos accesos, ¿no? Tenemos que hacer también accesos a nivel de línea de comando de PowerShell. Todo lo que son los accesos y todo lo que son las distintas opciones existentes en Shell Desktop son todas accesibles desde PowerShell. Hay una pestañita que aquí os fijáis que pone que he marcado dentro de la de PowerShell, donde tenemos los distintos comandos que nosotros podemos manejar, ¿vale? Pues el broker de status que conecte con el servicio del broker en el puerto POM 80. Si tuviéramos un cambio del puerto, cambiaremos el puerto correspondiente, que podremos hacer también incluso a línea de comando. Podemos visualizar también ciertos servicios, si los servicios están online, si no están online, etc., ¿no? Podemos incluso lanzar un proceso. Si nosotros pulsáramos sobre Launch PowerShell, el proceso se nos lanzaría a nivel de PowerShell y se pasaría a ser ejecutado, ¿no? A nivel también de las máquinas, las máquinas son las que nosotros estamos utilizando en nuestro entorno, ¿vale? En este caso lo que sería el pool, ¿vale? Que sería un pool. En este pool nos da una serie de información que nos indica, vamos a subir esto un poquitín más, ¿vale? Nos indica que el pool se llama de esta forma, que es el nombre del catálogo. Nos indica que tenemos una máquina virtual rodando con una vCPU. Le hemos asignado 680 megas de memoria. Lo recomendable en entornos con VDI con Windows 7 no es poner esta memoria. Esto es un entorno de laboratorio, sino que hay que poner un mínimo de 2 gigas por cada Windows 7 que se vaya a suministrar al usuario. O sea, que eso es memoria que nosotros vamos a tener que prever en nuestros hosts físicos, ¿vale? Que estén rodando Hyper-V para poder suministrar esos escritorios a los usuarios. Es decir, que a nivel del uso de memoria vamos a utilizar la misma memoria, solamente que en lugar de asignarla al puesto, la vamos a asignar a servidor, ¿no? Podemos, dentro de esta opción, podemos añadir, actualizar las máquinas, añadir más máquinas, editar el catálogo, manejar cuentas de directorio activo para añadir permisos. Es decir, si un catálogo o una máquina queremos que un usuario o que puedan acceder varios usuarios, asignamos los permisos para que puedan acceder esos usuarios, ¿no? Todo lo que es la parte de asignaciones, vamos a subir esto un poquito más, donde vemos los detalles específicos del grupo de escritorios, ¿no? Vemos las franjas horarias, donde nosotros establecemos los tiempos de conexión, de desconexión. Podemos especificar un escritorio o un grupo de escritorios que pertenecen a un grupo en concreto, no más estén operativos en una franja horaria. Es decir, que a partir de esa franja horaria no pueda ser accesible el escritorio por nadie más, ¿no? De los catálogos, nos da información al catálogo al que pertenece este grupo en concreto. Podemos entrar en modo mantenimiento. Cuando entramos en modos de mantenimiento es para hacer modificaciones sobre esos escritorios. Una vez se han hecho las distintas modificaciones, como una actualización de software, un hotfix o demás, lo volvemos a pasar a enable, ¿no? Lo volvemos a poner en marcha. Tenemos una opción interesante que es crear aplicaciones. No es el concepto de crear aplicación como tal, sino como es el concepto de poder ejecutar cierto tipo de recursos, ¿no? Ese tipo de recursos pueden ser unidades de red, accesos a recursos de nuestro entorno corporativo, etcétera. Todo esto
queda integrado directamente sobre nuestro escritorio. Además de ello, existe una interesante opción que le llaman las políticas de HDX, que estamos viendo ahora en estos momentos. A ver si podemos abrir esto. ¿Vale? Que existen dos tipos de políticas. Hay un tipo de política cuando configuramos la parte del escritorio virtual que se asigna directamente a la máquina, lo que sería la VM, en este caso Windows 7, o que se asigna directamente al usuario. Usuarios siempre de directorio activo, nunca locales. ¿Vale? A partir de aquí nosotros podemos generar, generar nuevas políticas, podemos dar de altas nuevas políticas, etcétera, y cada una de ellas con una serie de tareas determinadas, ¿no? Podemos habilitarla, deshabilitarla o demás. Pero si podemos abrir una, entramos en la de usuarios, por ejemplo, para que veáis una política común, y vamos a dar de alta una para que veáis el proceso. Es muy simple. Realmente no es un proceso complejo el aplicar políticas a Shendex. Dejamos el nombre que hay para no tener que estar cambiándolo y disponemos de gran variedad de políticas. Es decir, podemos coger la opción del audio. Dentro del audio, pues bueno, podemos poner y capsular lo que es el audio vía UDP, ¿vale? Podemos cambiar la calidad del audio y forzarla a que sea de mayor calidad, de baja calidad, etcétera. Podemos hacer una redirección del audio, es decir, que de nuestro cliente, nuestro puesto físico del cliente, redireccione el audio, ¿vale? Para poder ser gestionado por el escritorio virtual y poder trabajar con ello, ¿no? Anchos de banda, podemos limitarlos. Si fijáis, tenemos una amplia limitación a nivel de anchos de banda, incluso a nivel de puertos COM. HDX, Media Stream, lo que sería Flash, ¿vale? 3D, visualización de vídeo, ¿vale? Todo esto lo podemos limitar. Podemos hacer incluso reconexiones a unidades de red, ¿vale? Client Network Drives, podemos añadirlas, podemos bloquear acceso a unidades de disquete, a discos duros, ¿vale? Para que no puedan acceder a los discos locales del puesto remoto, ¿vale? Lo que sería nuestro puesto físico, ¿vale? Podemos a nivel de impresión, podemos realizar un sistema de autocreación de impresoras, es decir, que cuando conectemos a un escritorio virtual que nosotros tenemos en nuestro servidor de Hyper-V, nosotros automáticamente cuando establezcamos la conexión con ese escritorio, las impresoras que tengamos creadas en nuestro propio puesto de trabajo físico se autorremapeen directamente a ese escritorio virtual y podamos trabajar con ellas. Incluso podemos bloquear que todo esto no lo realice y que utilice únicamente impresoras de nuestro entorno corporativo. Tenemos opciones de redireccionamiento puertos USB, incluso de Twine, que es para escáneres. Configuraciones del VDA y HDX 3D Pro. Toda la parte de HDX 3D Pro está pensado para temas de CAD, como CATIA, ¿vale? Y entornos de estas características para entornos gráficos de CAD y de 3D, ¿no? Para ello se necesitan de workstations y de blades PC con características de alta gama, con tarjetas aceleradoras y de alta capacidad para poder ser gestionada, ¿no? Cuando nosotros tenemos todo esto manejado o especificado, nosotros podemos aplicarlo a una serie de filtros. Estos filtros pues son unidades organizativas, a grupos de usuarios, a un rango de IPs o a una serie de IPs específicas, a un nombre de un puesto de trabajo concreto, ¿vale? O a elementos adicionales como branch repeater y demás que son appliances específicos de Citrix, ¿no? Para hacer cierto tipo de tareas. Como veis, a nivel de política no tiene mucho secreto, pero sí que es importante saber y conocerlas todas, porque esto es lo que nos va a dar que nuestro escritorio sea un escritorio ágil y disponga de una buena operativa de cara al usuario, lo que le llamamos la experiencia del usuario. Es decir, si esto está bien configurado, el usuario tendrá una excelente experiencia. Si aquí tenemos algún tipo de problema y la configuración de nuestro escritorio virtual tiene algún tipo de dificultad o no ha estado bien pensado, o la infraestructura de hardware incluso no es la correcta, la experiencia del usuario se notará. Digamos que penaliza mucho más que si utilizáramos una simple virtualización de aplicaciones, aunque puede ser tanto o más compleja incluso que una virtualización de escritorio, ¿no? A nivel de configuraciones, pues bueno, aquí tenemos opciones adicionales,
para que lo tengáis en cuenta, que bueno, temas de administración, podemos delegar administración, tenemos una administración delegada, esto es una configuración para full, podemos hacer solo lectura, que solo accedan a una serie de puntos, una serie de elementos de las consolas y puedan manejar esto, etcétera, ¿no? Tenemos opciones de los controladores, los que hay en estos momentos, ¿vale? Los hosts físicos, host Hyper-V que tenemos actualmente funcionando en nuestro entorno, ¿no? Con las distintas conexiones, ¿vale? Y el sistema de licenciamiento. ¿Vale? Digamos, aquí es donde nosotros especificamos nuestra licencia, la licencia que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? En este caso estamos utilizando una versión Express, hay que reactivarla, como es un entorno de demos no hemos procedido a ello, pero bueno, si tuviéramos que utilizar una versión VDI, una versión Express que hay que registrarla, nos hará la descarga de un fichero de licencias, la versión VDI también, versión Enterprise y Platinum también tendremos un fichero de licencias, simplemente pulsaremos en el botón de ADD License, Add License, especificaremos el fichero, lo cargaremos y a partir de ese momento tendremos todas las funcionalidades que hay en la tabla inicial, que hemos visto en la tabla inicial, que luego la podréis ver con más tranquilidad dentro del webcast que ha estado grabado. Tenemos todas esas funcionalidades totalmente operativas, ¿no? Dentro de la parte de acceso tenemos una configuración específica que equivale directamente al frontend, lo que sería el módulo de conexión, donde establecemos el login, el password, el dominio y a partir de allí nos lanza al escritorio, ¿vale? La configuración, cuando nosotros la ponemos en marcha, se establecen 3 configuraciones dentro de Internet Information Server. Una específica para el escritorio, otra específica para aplicaciones y otra específica para lo que Citrix le llama el PNAG. El PNAG es un módulo que permite integrar aplicación virtualizada de XenApp, de Citrix, virtualización de aplicaciones, las permite integrar con nuestro escritorio virtual, de tal forma que el usuario, cuando arranque su escritorio virtual, en función de los permisos que él disponga, podrá utilizar una serie de aplicaciones u otras y esas aplicaciones le aparecerán en el escritorio y en el menú de herramientas, pero sin tener las aplicaciones instaladas en su puesto. Es decir, las ejecutará en remoto, ¿vale? Y solamente visualizará los cambios que se realicen en la pantalla. Todo el resto tendrá una ejecución directamente sobre los distintos servidores de aplicaciones, ¿no? Si vemos la parte de consola que anteriormente hemos visto del Desktop Director, vamos a hacer la opción de abajo, veremos que nos da bastante información, ¿no? Tenemos opciones de filtros, podemos seleccionar, podemos grabar los filtros, etcétera, ¿no? Nos da información sobre el número de host. Es lo mismo que anteriormente lo veíamos desde la consola, tenemos desde una consola mucho más amplia y sencilla de acceso, ¿no? En el caso de los desktop groups, si pulsamos en la opción de desktop group, nos da información sobre este desktop group, es decir, todas las VMs que se están ejecutando, los escritorios que están asignados a este desktop group, ¿no? Nos da información, pues bueno, número de máquinas, si están activadas, si hay alguna desconectada, si están todas conectadas, si están preparadas, etcétera, ¿no? Y con los servicios, si están todos los servicios operativos, si ha arrancado alguno las que hay a nivel, si el acceso al storage es correcto, si los anchos de banda son correctos, etcétera, ¿no? Nos van dando las distintas gráficas en función de lo que se vaya utilizando. Realmente es muy práctico porque para una visualización rápida es ideal, ¿no? En escritorios también nos permite hacer una desconexión de un escritorio en caso de que tengamos algún tipo de problema, ¿no? En el caso que hayan fallos, pues bueno, como aquí nos da información a nivel de los fallos, ¿veis? Tenemos aquí información específica sobre esta máquina y nosotros podremos ver o marcar a la izquierda qué otras columnas correspondientes a esto queremos visualizar, ¿no? Todas estas columnas se nos van añadiendo y es información que nosotros vamos a tener dentro de esta consola para nosotros poder ver qué es lo que está sucediendo o si hemos detectado algún tipo de problema en ese escritorio, ¿no? Si nosotros accedemos al clic que hemos dado anteriormente a este escritorio, si os fijáis, nos da mucha más información sobre ese escritorio que se está ejecutando en ese momento, tanto si se está ejecutando como si no. Y nos da información respecto a CPU, memoria, uso de red, con lo cual aquí tendríamos las correspondientes gráficas,
hipervisor que se está ejecutando, si está todo ok, el broker, si está todo ok y está accediendo correctamente a los distintos bloques, ¿no? Y temas adicionales sobre la configuración de la misma, es decir, la unidad organizativa en la que está el agente, la versión del agente del VDA que nosotros anteriormente al principio de nuestra puesta en marcha le hemos instalado a nuestro desktop virtual, ¿no? La IP que se está utilizando, ¿vale? Qué tipo de máquina virtual, si es asignada, si es en pool, ¿vale? Etcétera, ¿no? Nos da toda una serie de información realmente muy completa, ¿vale? Si nosotros utilizáramos HDX o tuviéramos las funcionalidades de HDX, que es todo para streaming de vídeo, de audio, aceleración gráfica, vídeo, etcétera, cargaríamos una consola adicional, por eso hay la parte de Download System Report, ¿no? Cargaríamos una consola adicional donde nos daría una información adicional sobre todo esto. En este caso, como no hay nada implementado, pues no lo visualizamos, ¿no? Si os fijáis, realmente la parte de gestión es muy simple, pero realmente es potente. Es un producto muy potente que nos da una serie de características muy interesantes, ¿no? Vamos a ver si podemos salir de esto. Volvemos al portátil, desconectamos ya de nuestro equipo de demo. Vamos a volver al slide en el que estábamos, ¿vale? Con lo cual, si os habéis fijado, pues bueno, todo lo que es el entorno puede ser desde lo más simple a lo más complejo que podamos nosotros llegar a imaginar. Pero lo que siempre tenéis que tener en mente es que cualquier entorno de estas características, tanto si es a nivel de virtualización de escritorio, como si es a nivel de virtualización de aplicaciones o de servidores, todo lo que es infraestructura hardware es un gran punto, un gran porcentaje que hay que tener en cuenta porque es un gran punto de fallo y el que nos va a dar realmente toda la potencia de todo el entorno, evidentemente sin olvidar todo lo que es el sistema operativo como 2008 R2 SP1 que dispone de unas funcionalidades realmente fantásticas, ¿no? Pues bueno, con todo esto, bueno, más o menos debo haber acabado aproximadamente en la hora, ¿no? Con todo esto, pues bueno, acaba mi webcast en este sentido. Y bueno, y espero no haber sido muy pesado y haberos aburrido mucho, ¿no? No, qué va, qué va. Bueno, pues nada, muchas gracias Javier por una presentación tan interesante. Y si te parece pasamos turno para por si hay alguna pregunta. Sí, perfecto, estupendo. Yo, si me permites, voy a dejar porque a ver, nos interesa que nos rellenéis la encuesta. Y bueno, lo dejo ahí para que la gente lo vaya colocando en el navegador y vaya. Y bueno, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí. A ver si no es que está todo muy claro. O se me han dormido, Bueno, yo lo que voy a hacer va a ser, no sé, si no aparece ninguna pregunta, pues paro la grabación y de todas formas, bueno, siempre está el correo electrónico, eventos@itp.es y si hay alguna duda, pues nosotros estamos por ahí. No, parece que hay alguna pregunta por aquí. Sí hay, dice Álvaro. Bueno, Jordi dice que estaba todo claro. Y bueno, no sé, esperamos un minutillo. Sí, sin ningún problema, por si bueno, la grabación sí que la voy a parar, porque eso sí que... Vale, vale.